Hola. Bueno, muchas gracias. Y como Jason ya dijo, muchas gracias a todos por venir y es un placer estar acá siempre, especialmente con la familia. Pero bueno, vamos a orar y comenzar con el tema de este taller. Gracias, Padre Santo, por tu misericordia, permitirnos estar acá y tener una esperanza viva. Gracias por todo lo que estás haciendo, todo lo que estás haciendo en las iglesias representadas acá. Es una bendición escuchar en cómo estás obrando en todo el país a través de diferentes iglesias y diferentes mujeres y hombres que están tratando de alcanzar Argentina con tu palabra. Bueno, gracias por la iglesia, gracias por la familia, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora tenemos un taller y vamos a hablar sobre el tema de la familia en la sociedad. Y bueno, la verdad, y estaba pensando en este tema y pensando que quizás podemos, no sé, hacer este taller desde diferentes perspectivas. Y lo que quiero hacer ahora es hablar sobre cómo la familia puede impactar el mundo. Me acuerdo cuando nos mudamos acá, cuando llegamos a Argentina, que nosotros como familia teníamos mucho miedo porque todo acá es concreto, ¿sí? Las paredes son muy duros y teníamos mucho miedo por nuestros hijos. Y no quería que ellos se callaran y se lastimaran. Entonces, siempre nos decimos, bueno, no vamos a ningún lugar, vamos a quedarnos acá para que no nos lastimamos. Y teníamos mucho miedo de todo. Y a veces, la verdad, creo que puede ser como nuestra perspectiva en el mundo. Como quizás tenemos mucho miedo de la influencia del mundo y las perspectivas y los valores que el mundo tiene. Entonces tenemos esta actitud que, bueno, vamos a quedarnos acá en la iglesia y quizás el trabajo y en el hogar, pero nada más. No vamos a ir a ningún lugar por el temor de las malas influencias en el mundo. Y bueno, quizás hay razón en un sentido porque ya sabemos que el mundo secular está cambiando mucho la definición de la familia, el rol, como dijo Jason, el rol del esposo y el rol de la esposa en el mundo. Entonces creo que como cristianos deberíamos preguntarnos cómo la familia puede impactar la sociedad y cómo puede ser una luz en su alrededor. Entonces, yo tengo 3 puntos hoy y quizás hay mucho más, pero yo estaba pensando y orando en bueno, cómo podemos como familias impactar el mundo secular. Y bueno, los 3 puntos son valorar a los hijos y el segundo punto es modelar al mundo y el tercer punto es involucrarse en la iglesia local. Entonces empezamos con, el punto número 1 que es valorar a los hijos. Estaba pensando que, ¿cómo podemos impactar el mundo secular? Uno es tener mucho valor a los hijos. Y la verdad, en nuestro mundo secular especialmente, pero también en la iglesia,
hay menos valor que nosotros tenemos para nuestros hijos. Y eso no significa solamente que quizás tengamos muchos bebés. Hay familias que van a tener 2 y hay otros que van a tener 7 o 10 o 14, no sé, hay muchos. No, pero no estoy hablando de una cantidad de hijos que vamos a tener, pero lo que digo es que valoremos mucho a los niños en nuestras iglesias y hogares. Y creo que nosotros como una iglesia podemos valorar a los hijos de 3 maneras o de 2 maneras. Uno es tener hijos. Valoramos a los niños teniendo hijos. En 2020, Argentina tuvo la tasa de natalidad más baja de su historia. Y según un análisis de las estadísticas publicadas recientemente, la tasa de fecundidad de Argentina ha descendido a, 1.55, algo así. Y la cifra más baja de la historia de nuestro país. Entonces, creo que esto está diciendo algo, esta estadística está diciendo algo sobre el valor que nosotros tenemos sobre los hijos. Pero el mensaje de la Biblia desde el principio es que hay una gran alegría en tener hijos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 28 dice: Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense y llenan la tierra y sométenla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Entonces la idea desde el principio es que los portadores de la imagen de Dios sean fructíferos y tengan más portadores de la imagen de Dios, que conozcan a Dios y amen a Dios para cubrir todo el mundo. Eso era la idea. Y como dije, yo sé que cada familia es diferente. Hay familias que tienen menos hijos, quizás por enfermedad o porque no pueden. Entiendo eso. Pero lo que me refiero acá es más a la cultura en general, que ve a los niños como un obstáculo para cumplir sus sueños, o los que piensan que tener más de un hijo es demasiado duro o difícil y no pueden hacerlo. Pero honestamente, una de las formas que nosotros cumplimos la gran comisión y impactar el mundo es tener y criar hijos que amen al Señor. Y esa es una manera como impactamos al mundo con nuestras familias. Bueno, también no solo tener hijos, pero no es suficiente tener hijos. Obviamente tenemos, como Jason va a hablar esta tarde, sobre la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos. Entonces, sí, no es suficiente tener hijos, sino que necesitamos enseñarles bien a través de nuestra enseñanza en la casa, y eso va a impactar el mundo. Un pasaje muy importante que vemos sobre la conexión de la enseñanza a nuestros hijos y el impacto que tiene en el mundo es Deuteronomio capítulo 6. Entonces, si tienen sus Biblias, pueden abrirlas a Deuteronomio capítulo 6. No voy a meterme mucho en este pasaje, pero creo que
lo que vemos es una conexión muy interesante sobre la enseñanza a nuestros hijos y el impacto que tiene en el mundo. Y nosotros sabemos que este pasaje en capítulo 6 de este libro tiene como el gran mandamiento para todos los hombres que dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Y versículo 5, amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. En segundo lugar, en este pasaje, tenemos el mandamiento para enseñar estas mismas palabras a nuestros hijos. En versículo 7 dice: las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Pero lo que me llama la atención sobre este pasaje es los versículos 10 a 15. Porque estos versículos 10 a 15, lo que vemos es la conexión entre la enseñanza a nuestros hijos y la preparación para estar en un mundo lleno de ídolos. Entonces, Deuteronomio capítulo 6, versículo 7, con el mandamiento de enseñar a nuestros hijos, en un sentido, viene como una preparación como familia para entrar en un mundo secular. Ahora vemos versículos 10 a 15, donde dice: y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, y versículo 12 dice: entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y versículo 13, temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre. Y versículo 14 es clave: no se seguirían a otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que los rodean, porque el Señor tu Dios que está en medio de ti es Dios celoso. No sea que se encienda la ira del Señor tu Dios contra ti y Él te borre de la superficie de la tierra. Entonces, desde este pasaje vemos que el discipulado y enseñanza a nuestros hijos es una forma de impactar y preparar a nuestros hijos viviendo en un mundo lleno de otros dioses y valores diferentes. Entonces, el mundo que vemos en este capítulo no es tan diferente que el mundo que vivimos ahora. Está lleno de otros dioses, otros valores, y una forma para impactar la cultura y el mundo es la preparación en el hogar. Bueno, el punto 2 que quiero hablar es: podemos impactar al mundo con nuestras familias con el modelo que nosotros tenemos en el hogar. Entonces, es decir, modelar al mundo. Entonces, con este punto lo que digo es que la familia y lo que hacen entre ellos en el hogar es una oportunidad para modelar al mundo desde diferentes aspectos del Evangelio.
nosotros como esposos y esposas y hijos y padres y madres, tenemos un gran privilegio y responsabilidad para modelar al mundo el Evangelio de Cristo. Por ejemplo, nosotros podemos modelar al Evangelio con el amor, por ejemplo, el amor que Dios Padre tiene para sus hijos. Nosotros podemos modelar al mismo cuando amamos a nuestros hijos como padres o como madres. ¿Están viendo la conexión? Qué privilegio y oportunidad que podemos modelar para el mundo el amor que Dios tiene para nosotros cuando nosotros como cristianos y padres podemos tener un amor que es parecido. Nosotros también podemos modelar el Evangelio cuando nosotros perdonamos a nuestros hijos y esposas. Cuando perdonamos los pecados de nuestros hijos o esposas o esposos, estamos modelando como Cristo nos perdonó por nuestros pecados también. También modelamos al mundo con el Evangelio como familia cuando nosotros extendemos la gracia y la hospitalidad a los extraños y amigos, como Cristo lo hizo también. Y también, según Efesios capítulo 5, esposas y esposos modelan al mundo en la relación de la iglesia. Habla sobre las relaciones, sobre como el rol del hombre y el rol de la mujer. Y nosotros como esposos y esposas podemos modelar la sumisión que la iglesia tiene a Cristo cuando están en sumisión a sus esposos. Y también cuando los esposos aman a sus esposas, también modelan al mundo la relación que Cristo tiene con su iglesia. Entonces, con este punto lo que estoy diciendo es como familia tenemos una oportunidad para impactar el mundo con el Evangelio en cómo modelamos el Evangelio en nuestro hogar. El mundo nos mira y tenemos la oportunidad de amplificar el Evangelio en la manera que nos tratamos entre nosotros. Bueno, el punto final, y es un poco más largo este punto. Nosotros como familia podemos impactar el mundo en cómo ministramos a la iglesia local como familia. Lo que estoy argumentando en este punto es que una de las formas que la familia puede impactar la sociedad es a través de su involucramiento y compromiso en la iglesia local. Cuando Cristo se fue del mundo, Él les dejó a sus discípulos una comisión, una gran comisión que vemos en Mateo capítulo 28, 18 a versículo 20. Dice, acercándose, Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, según la Biblia, es a través de la iglesia local que los cristianos van a alcanzar el mundo con el Evangelio.
Y los individuos que muchas veces, obviamente, pertenecen a una familia, son miembros de estas iglesias. Entonces, ¿cómo podemos involucrarnos en la iglesia local como familia? Bueno, primero, lo que puedes hacer es, si sos hombre, como Jason dijo antes, liderar bien a tu familia. En muchos aspectos, la salud de la iglesia local está construido en la salud de los padres que lideran y manejan bien su hogar. Según la Biblia, uno de los requisitos principales de ser un pastor o un anciano en la iglesia es ser fiel en su casa primero. Por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 2, creo, 3, nombra los requisitos de los ancianos y dice, empezando en versículo 4, dice que gobierna, que un hombre que quiere ser un anciano en la iglesia tiene que gobernar bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Entonces, hermanos, los líderes en la iglesia deben ser hombres que aprendan a cómo manejar bien su casa y tienen un cierto control de su casa y pueden enseñar a sus hijos a obedecer también. Y la consecuencia de no manejar bien a su casa está en el versículo 5 de capítulo 3. ¿Cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Entonces, hombres, una de las formas que ustedes pueden impactar la sociedad es siendo un líder en su casa que ama a su esposa y sus hijos, para que también puedan involucrarse en la iglesia local, porque sabemos que Dios está usando la iglesia local para impactar y alcanzar el mundo. 2, también las familias pueden impactar la sociedad a través de su involucramiento en la iglesia, criando a tus hijos para que sirvan a la iglesia. Esta semana estaba leyendo un artículo sobre la necesidad de tener más pastores fieles en Estados Unidos y que ahora hay una gran falta de pastores en Estados Unidos. Y obviamente creo que es lo mismo acá. Pero lo que me llamó la atención es como las primeras 2 razones que el autor sugirió eran directamente relacionadas con la familia. Y todo lo que él dice tiene una aplicación obviamente acá también. Y según él hay una escasez de pastores por 2 razones principales. Uno, él dice, es por la adolescencia prolongada. Parece que nuestros adolescentes y jóvenes se toman su tiempo para crecer en sus responsabilidades y ser adulto. El autor dice, la cultura les ha dicho que el objetivo de la vida es principalmente la autorrealización. Se les ha dicho que se aseguren la mejor vida concesible y más satisfactoria,
la tecnología ha creado la capacidad de elegir y manipular esa vida futura. Entonces, si estamos creciendo en una cultura que la vida se centra en los deseos cumplidos o la satisfacción, la idea de ser ministro o pastor y servir en la iglesia no te parecerá muy gratificante. ¿Por qué? Porque ser líder en la iglesia requiere sacrificio y es un trabajo duro hacia los demás. Entonces, dos palabras. Uno es para los padres. Cría a tus hijos para que se esfuercen por el amor y el servicio a los demás. Dales responsabilidades en la casa. No permitas que tus hijos sigan siendo niños para siempre. El autor concluye con estas palabras: si vamos a ver más hombres que aspiren al pastorado, y yo diría también el servicio en la iglesia en general, esto empezará con un discipulado activo en una edad temprana en la casa. Debemos llamarles sistemáticamente a nadar contra la furiosa corriente cultura que retrasa lo más posible la edad adulta. No irán a la deriva hacia la madurez o la autonegación. No se comprometerán accidentalmente con la versión de Dios de la buena vida. Y obviamente no estoy hablando solo de pastores, pero hombres en general que van a servir bien a su iglesia para alcanzar el mundo con el evangelio. Entonces tenemos que pensar en cómo vamos a influir en la cultura y no solo en la solución fácil y limitada. Y la segunda palabra que el autor de este artículo tenía es para los adolescentes y jóvenes. La segunda razón es acerca de la lucha contra la pornografía. El impacto que la pornografía tiene en nuestra cultura con los adultos y los niños y los jóvenes es muy, muy triste. El impacto que la pornografía tiene en nuestra cultura es devastadora para los hombres y mujeres que servirían bien en nuestras iglesias locales. Impide el crecimiento espiritual de uno mismo y afecta el cumplimiento de los requisitos de un líder y pastor en la iglesia. El autor dice sobre este punto: la pornografía no solo impide que los hombres se convirtieran en la clase de hombres autocontrolados, de mente sobria, de una sola mujer que las escrituras exigen a un pastor, sino que la pornografía también altera el cerebro, destruye la ambición, induce a la vergüenza y distorsiona la sexualidad. Si queremos que haya más hombres calificados en el ministerio pastoral y que sirvan en la iglesia, tenemos que hacer la guerra a la pornografía. ¿Y cómo podemos hacer eso? Obviamente hay un montón de cosas que podemos hacer. Hay muchos libros sobre este tema. Pero 3 cosas quizás que sean útiles. Creo que primero nosotros como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos sobre una sexualidad bíblica desde una edad
joven y apropiada. Sus hijos están aprendiendo sobre el sexo a través de sus amigos y maestras en sus escuelas. Entonces deberían ser ustedes como padres que enseñen sobre este tema importante. También creo que nosotros como padres necesitamos crear un ambiente en la casa de honestidad. Es decir, enfatizar que sus hijos pueden hablar con ustedes sobre las tentaciones, sobre sus luchas que tienen sin vergüenza. Y enfatizar que la iglesia también es un lugar para compartir sus luchas con pastores o otros líderes o otros amigos maduros en la fe. Y tercero, tenemos que destacar el hecho que es solo a través del Evangelio de Jesucristo que hay esperanza de perdón y el cambio para nuestra lucha contra la pornografía. Entonces, son las tres cosas que creo que necesitamos como familias para impactar el mundo. Necesitamos tener más valor a nuestros hijos. También, como familias, necesitamos modelar entre nosotros el Evangelio de Cristo. Y tercero, necesitamos involucrarnos en la iglesia local. ¿Oramos? Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos has dado para impactar el mundo en nuestro alrededor. Ayúdanos a modelar bien el Evangelio de Cristo en nuestras familias, en cómo perdonamos los pecados de nuestros hijos y esposas y esposos. Ayúdanos a involucrarnos en la iglesia local y tener una lucha contra la pornografía y la adolescencia extendida. Ayúdanos, Padre, a tener más valor para nuestros hijos y niños. Son un regalo de tu mano, entonces ayúdanos a recibirlos en el nombre de Jesús. Amén.